¿Cuántas cosas buenas usted ya hizo? ¿Qué fue lo que pasó en su vida desde su nacimiento hasta ahora? Si el juicio final terminara hoy para usted, ¿usted estaría salvo o perdido? ¿Usted estaría con la salvación garantizada? ¿Qué cree usted? Piense. Es lo siguiente, si usted está en duda, si alguna cosa le preocupa, entonces cálmese. Nosotros vamos ahora a analizar esos detalles del juicio final. Primeramente, ¿quién es quién en el juicio final? ¿Quién es quién? ¿Quién es el juez? ¿Quién es el abogado de defensa? ¿Quién es el abogado acusador? ¿Quiénes son los testigos? ¿Y quiénes son los acusados? ¿Y cuál es la ley usada por Dios como norma en el juicio final? Vamos a saber quién es quién. Eso está todo en la Biblia. Y yo lo invito a usted para que me acompañe en estas lecturas y saber entonces el diagrama del juicio. ¿Quién es quién en el juicio final? Para que usted entienda muy bien eso, es preciso saber que el juicio está dividido en 3 fases. La primera fase está en Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Abra su Biblia, Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Está aquí, vea. La primera fase del juicio dice así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora del juicio ha llegado. Y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Entendió? En ese versículo, o en esos 2 versículos, encontramos, llegó la hora del juicio. Entonces aquí tenemos la primera fase del juicio, que es el juicio actual, presente, que sucede ahora. La segunda fase del juicio está aquí en Apocalipsis capítulo 20, y en el versículo 4, aquí dice: vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por las palabras de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces aquí nosotros tenemos otra fase del juicio que ocurrirá durante los 1000 años. Y la tercera y última fase del juicio aparece aquí en San Mateo en el capítulo 25, Mateo 25, verso 31, hasta el 34, después el verso 41. Observe, Mateo 25, verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y ahora sí, versículo 41 dice así: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Entendió? Aquí tenemos la descripción del juicio final en sus 3 fases. La primera está sucediendo ahora. La segunda ocurrirá durante los 1000 años. Y la tercera sucederá después de los 1000 años. Es bueno que usted entienda que un milenio es un período de tiempo que está entre la vuelta de Jesús y cuando descienda a la ciudad santa. Esa descripción aparece en Apocalipsis capítulo 20. Cuando Jesús vuelva, comienzan a contarse los 1000 años. Y cuando descienda del cielo la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, entonces estarán terminando los 1000 años. Entonces, ahora antes del milenio sucede la primera fase del juicio. Durante el milenio sucederá la segunda fase y después del milenio la tercera fase. Acompáñeme ahora y vamos a analizar algunos detalles de las 3 fases y sabremos ahora quién es quién en el juicio final. Quién es el juez, quién es el abogado y así en adelante. ¿Está bien? Por favor, venga conmigo aquí para analizar juntos. Primeramente, las 3 fases del juicio. Nosotros ya sabemos que Dios va a juzgar a todas las obras. A la primera fase vamos a llamarla de investigación. Juicio de investigación, aquella fase investigativa. La segunda fase la vamos a llamar juicio de comprobación. Y a la tercera la llamaremos juicio de ejecución.
¿Quedan claras las tres? Vamos de nuevo. Investigación, comprobación y ejecución son las tres fases. Recordando que la fase de investigación está sucediendo ahora y que la fase de comprobación ocurrirá durante los 1000 años y la tercera de ejecución ocurrirá después de los 1000 años. La pregunta, ¿quién es quién en el juicio final? Y tengo aquí el diagrama del juicio final. Primero, el juez. En la primera fase, ahora, es Dios. Está escrito en el Salmo 50, versículo 6. Allí dice que Dios es el juez. En la segunda fase durante el milenio, el juez ya no es Dios. Quiere decir, Dios estará allí, actuando también, pero además de Dios, los justos, los salvos. Durante el milenio, allí en el cielo, actuarán como jueces. Está aquí en Apocalipsis 20, versículo 4, y 1 Corintios 6, versos 2 y 3, que dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Entonces, en la segunda fase, los justos serán jueces. Conforme dice Apocalipsis 20, verso 4, cuando dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Entonces Dios dará autoridad de juzgar a un grupo de personas, y esas personas son los justos que fueron salvos y que estarán en el cielo durante el milenio. En la tercera fase del juicio, ¿quién es el juez? El juez será Jesucristo. Conforme dice Juan 5, versículo 22 y también 27. Allí dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces, repitiendo, en la primera fase Dios es el juez, en la segunda fase los justos actuarán como jueces, y en la tercera Jesús será el juez. Ahora, ¿quién es el abogado defensor en la primera fase? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice, ¿qué tenemos aquí en el versículo? Dice así, hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¡Qué bendición!, ¿no? Entonces Jesús es nuestro abogado, defensor, hoy en la primera fase, ¿entendió? Dios es el juez y Jesús es el abogado en la primera fase. Y en la segunda fase, ¿quién será el abogado? En la segunda fase, recuerde, durante el milenio, no habrá abogado defensor. Y en la tercera fase, después del milenio, tampoco habrá. O sea, nosotros solo tenemos abogado para defendernos ahora, en la primera fase. ¿Quién es el abogado de acusación o acusador en la primera fase del juicio? En la primera fase del juicio, el abogado acusador es Satanás. Está en Apocalipsis capítulo 12, versículos 9 y 10.